La lluvia que no perdona. Ese día, la lluvia caía con una furia que parecía tener memoria. No era una lluvia cualquiera. Era una lluvia que golpeaba como si quisiera recordarles algo, como si hubiese esperado toda una vida para hablarles directamente a ellos, a Tomás y a Clara, un matrimonio que, a pesar de los años, seguía caminando juntos como dos hojas secas que nunca lograron separarse durante el otoño. Aquella tarde, la ciudad estaba desierta. Las aceras parecían ríos improvisados, y el sonido de los coches se perdía bajo el rugido constante del agua. Pero lo verdaderamente extraño, lo verdaderamente doloroso, no era la tormenta. Era lo que acababa de suceder unos minutos antes. Lo que acababa de romperles el corazón, por segunda vez en su vida. La puerta de su propia casa, su refugio durante más de 40 años, acababa de cerrarse frente a ellos con un golpe sordo, frío, definitivo. No fue el viento quien la cerró. No fue el azar. Fueron sus hijos. Los mismos a quienes Tomás enseñó a atarse los cordones. Los mismos a quienes Clara acunó cada noche cuando tenían miedo de la oscuridad. Los mismos que ahora, adultos, prósperos, seguros, habían decidido que ya no había espacio para ellos en aquella casa. Porque la necesitaban para otra cosa. Para alquilarla. Para ganar dinero. Y no les tembló la mano al echarlos. Tomás sostenía el paraguas como si fuera el único muro que le quedaba en la vida. Clara, envuelta en su abrigo empapado, respiraba hondo tratando de mantener la dignidad, esa dignidad que solo los ancianos conocen de verdad. Esa dignidad que se sostiene incluso cuando el corazón se está rompiendo por dentro. Tomás, susurró ella, aunque la lluvia se tragó parte de la frase, ¿cómo hemos llegado a esto? Él no respondió. Porque no había respuesta que no doliera. Solo tenían una maleta. Una pequeña, vieja, remendada maleta de cuero que llevaba décadas guardada en un armario, esperando una emergencia. No esperaban que esa emergencia fuese esta, ser expulsados de su propio hogar como si fueran huéspedes indeseados. Pero había algo que sus hijos ignoraban. Algo que cambiaría el destino de todos. Algo que estaba, en ese momento, entre las manos temblorosas de Tomás. Una fortuna. Ahorros ocultos, guardados con prudencia y silencio a lo largo de décadas. Dinero que jamás usaron para ellos. Dinero que reservaban para una vejez tranquila, para no depender de nadie. Dinero que nadie conocía, salvo ellos dos. Y ahora, irónicamente, sus hijos los habían mandado a la calle con ese tesoro en la maleta. Habían tirado por la borda la única herencia que podrían haber tenido. Pero eso aún nadie lo sabía. Ni ellos, ni nosotros y ni el mundo. Lo único que existía era la lluvia, y dos ancianos caminando sin rumbo, empapados hasta el alma, arrastrando una maleta que parecía guardar no solo dinero, sino todo el peso de una vida. Y aquí viene el primer gancho que no puedes ignorar. ¿Qué tipo de hijo abandona a los padres que le dieron todo? ¿Y qué tipo de padres, aún así, siguen adelante sin maldecir? Quizá, solo los padres de verdad. Tomás y Clara caminaron lento, bajo un cielo que lloraba por ellos. La ciudad no los miraba. Las ventanas permanecían cerradas. Las luces, encendidas hacia adentro. Nadie abre la puerta a los ancianos mojados bajo la tormenta, nadie quiere verlos, porque verlos implica aceptar algo que duele, que todos, tarde o temprano, seremos ellos. Tras casi una hora, agotados y sin un lugar al cual volver, encontraron un pequeño hueco bajo un puente de tren. No era más que una chabola improvisada hecha con viejas chapas, cartones y pedazos de plástico. No tenía nada. No ofrecía nada. Pero lo recibía. Tomás pasó primero. Clara se quedó un instante fuera, mirando la lluvia caer como agujas que perforaban el suelo. Tenía los ojos húmedos, pero esta vez no era por la tormenta. Clara, llamó Tomás, ven. No podemos quedarnos ahí. Ella entró. La chabola era fría, oscura, silenciosa. Un refugio pobre, pero refugio al fin y al cabo. Dejó el bolso a un lado y se sentó sobre un montón de mantas viejas. Nunca imaginé que acabaríamos así, murmuró. No así, Tomás. Jamás. Él se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Tenemos algo que ellos no tienen, dijo, y su voz era suave, pero de una firmeza desconocida incluso para él.
¿El qué? Tomás miró la maleta. Luego la miró a ella. La lluvia golpeaba el techo precario como un aplauso del destino. ¿Tiempo, Clara? Tenemos tiempo. Y lo usaremos bien. Ella lo observó, y algo cambió en sus ojos, el dolor seguía ahí, pero la derrota ya no. Porque aquí comienza la verdadera historia, la que nadie vio venir. La historia de dos ancianos que decidieron no rendirse. La historia de una maleta que contenía más que dinero. La historia de una estrategia, de una justicia silenciosa. Y de un final que los hijos nunca sospecharon. Porque escúchame bien. Lo que estos dos hicieron después, no te lo imaginas. Y apenas estamos empezando. Bajo el puente. La noche llegó demasiado pronto. Cuando uno ha sido expulsado de su propia casa, el tiempo se vuelve extraño. Las horas no avanzan, se arrastran. La oscuridad cae, pero no trae descanso, solo amplifica las voces que uno intenta callar. Tomás y Clara permanecían en aquella chabola bajo el puente, escuchando el traqueteo lejano de los trenes que pasaban por encima, como si el mundo siguiera su curso sin mirar hacia abajo. La lluvia, aunque ya más suave, seguía filtrándose por algún hueco del techo improvisado, dibujando pequeñas manchas en el suelo de tierra húmeda. Tomás dejó la maleta junto a ellos. La miraban como si fuese un viejo testigo de toda su historia. Esa maleta había viajado con ellos de jóvenes, cuando aún soñaban con recorrer el mundo. Ahora, sin embargo, no quedaba mundo que recorrer, solo la espalda mojada de una ciudad indiferente. ¿Crees que volverán a buscarnos?, preguntó Clara, con una esperanza que casi le daba vergüenza tener. Tomás tragó saliva. Sabía la respuesta. Tú también la sabes, ¿verdad? No, Clara, respondió. No hoy. Y quizá, nunca. Ella bajó la mirada. El silencio se hizo pesado. Porque aquí hay algo que nadie quiere admitir, pero todos intuimos. Hay hijos que aman a sus padres. Hay hijos que los toleran. Y hay hijos que, simplemente, se olvidan de que los tienen. Y los que se olvidan, casi nunca regresan. Tomás tomó aire. Miró de nuevo la maleta. Sabía que había llegado el momento. Tenemos que abrirla, dijo, con una seriedad que clavó la atención de Clara. Ella asintió despacio. Sus manos temblaron un poco cuando tomó la hebilla de metal. La abrió con un chasquido suave, casi solemne, como si estuviera destapando el corazón oculto de sus propias vidas. Dentro no había ropa. No había fotos. Había sobres, muchos sobres. Y una libreta con tapas gastadas. Clara tomó uno de los sobres con cuidado. Lo abrió. Billetes, billetes doblados, guardados con cuidado, ordenados por años. Tomás abrió la libreta, apuntes meticulosos, fechas, pequeñas cantidades que, gota a gota, se habían convertido en un río. Tomás, susurró ella, con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto hay aquí? Él no contestó de inmediato. Empezó a contar mentalmente, repasando cifras, recordando depósitos. Lo suficiente, dijo al fin. Lo suficiente para no volver a depender de nadie. Clara lo miró con mezcla de sorpresa y reproche. ¿Por qué no me dijiste que habías ahorrado tanto? Tomás sonrió con una tristeza dulce. Porque siempre tuve miedo de que lo usáramos para ayudarles a ellos, respondió. Y este dinero no era para ellos. Era para nuestra vejez. Para que pudiéramos vivir tranquilos. Para que nunca tuviéramos que pedirles nada. Ella se quedó en silencio. ¿No hay algo brutalmente irónico en eso? Padres que se sacrifican toda la vida por sus hijos, pero que siguen ahorrando en secreto, por miedo a que los mismos hijos lo devoren todo. Y míranos, añadió Tomás, con amargura contenida. Terminamos en la calle igualmente. La frase quedó flotando en el aire, pesada como la humedad. Pero atención, porque aquí ocurre algo decisivo. Hay momentos en la vida en los que un ser humano puede elegir hundirse. O puede elegir ponerse en pie, aunque le duelan los huesos, aunque le tiemblen las rodillas. Clara cerró el sobre con cuidado. Sus dedos dejaron de temblar. Tomás, dijo, mirándolo a los ojos. No hemos vivido todo lo que hemos vivido para terminar debajo de un puente.
Este dinero no va a servir para comprarnos consuelo. Va a servir para recuperar nuestra dignidad. Había una fuerza nueva en su voz. La misma mujer que lloraba bajo la lluvia horas antes, ahora hablaba como si algo se hubiera despertado en su interior, una dignidad antigua, profunda, invencible. Tomás asintió. Tienes razón. Pero necesitamos un plan. No basta con tener dinero. Hay que saber cómo usarlo. Clara se quedó pensativa, con la mirada perdida en la oscuridad. ¿Te acuerdas de Ana? Preguntó de pronto. Tomás tardó unos segundos en recordar. Luego, sus ojos se iluminaron un poco. Ana. La niña tímida que Clara había ayudado en el instituto, la que no podía pagar ciertas cosas, la que iba siempre con libros prestados. La que Clara defendió cuando quisieron expulsarla por no ajustarse a las normas. La que, años más tarde, había aparecido un día en su casa, ya adulta, para agradecerles todo. Una chica de mirada firme y voz segura. La que ahora era abogada. Claro que me acuerdo, respondió Tomás. ¿Sigues teniendo su número? Clara sonrió con una mezcla de orgullo y alivio. Lo guardé, por si acaso. Nunca pensé que por si acaso, sería esto, dijo, mirando el techo de chapa. Pero quizá ha llegado el momento de llamarla. Tomás la observó. Y aquí tú deberías hacerte una pregunta. Si tú estuvieras en su lugar, ¿a quién llamarías cuando te quedas sin casa? ¿A los hijos que te han echado, o a una antigua alumna que no te debe nada, pero te lo agradece todo? Clara buscó en el bolso, sacó una vieja agenda de papel, casi una reliquia. Pasó páginas hasta encontrar el nombre. Ana R., abogada. Mañana, dijo ella. Mañana, en cuanto amanezca, la llamamos. Pero antes, tenemos que descansar un poco. Descansar. Qué palabra tan grande en un lugar tan pequeño. Se acomodaron como pudieron en el suelo, compartiendo una manta, con la maleta a un lado, como si fuese un guardián silencioso. La lluvia, poco a poco, empezó a calmarse. El tren volvió a pasar por encima, vibrando el metal. Tomás y Clara cerraron los ojos. No sabían que esa noche, bajo un puente, acababa de nacer algo mucho más grande que el dolor. Acababa de nacer su venganza silenciosa. Su justicia. Su nueva vida. Y lo que estaban a punto de hacer, cambiaría para siempre el destino de la casa, de sus hijos, y de todo lo que alguna vez consideraron de herencia. ¿Quieres saber cómo dos ancianos, desde una chabola, fueron capaces de darle la vuelta a la historia? No te vayas. Lo mejor aún no ha empezado. La estrategia invisible. El amanecer llegó gris, pero menos cruel. La lluvia había dejado charcos, reflejos y un olor a tierra mojada que envolvía la ciudad entera. Tomás salió de la chabola con cuidado, estirando la espalda dolorida. Clara lo siguió, sujetando la maleta como si fuese un ancla. No tenían duchas, ni cocina, ni cama. Pero tenían algo que muchas personas que viven entre mármol y cristal no tienen: claridad. Sabían exactamente qué iban a hacer. Encontraron una cabina telefónica en un rincón casi olvidado del barrio. Estaba sucia, con pegatinas viejas y grafitis, pero funcionaba. Tomás introdujo unas monedas. Clara tenía la agenda abierta entre sus manos. ¿Estás segura?, preguntó él. Más que de nada en mi vida, respondió ella. Marcó el número. El tono de llamada sonó 2, 3, 4 veces. Estuvieron a punto de colgar, hasta que una voz al otro lado, firme y cercana, contestó. Sí. ¿Ana?, dijo Clara. Hubo un silencio, y después un suspiro sorprendido. ¿Clara? ¿Clara, la profe? A partir de ahí, la conversación fue sencilla y desgarradora. Clara no adornó la historia. No hacía falta. La verdad, por sí sola, tenía la suficiente fuerza: los hijos, la casa, la expulsión, la lluvia, el puente. Del otro lado de la línea, Ana escuchaba. Y mientras escuchaba, se le iba endureciendo la voz. Quiero verles, dijo al final. Hoy. No mañana. Hoy. No se muevan de ese teléfono. Voy a por ustedes.
Una hora después, un coche pequeño se detuvo junto a ellos. De él bajó una mujer de unos 40 y tantos, con traje sencillo pero bien cuidado, y unos ojos que recordaban a aquella alumna que miraba el mundo con hambre de justicia. Sin decir nada, Ana abrazó a Clara. Luego saludó a Tomás con respeto y compasión. «Vamos a empezar por el principio», dijo ella. «Ustedes no se merecen esto. Y les prometo algo, vamos a utilizar cada céntimo que tengan, no para comprar venganza, sino para blindar su dignidad. ¿Les parece un trato justo?» Tomás y Clara se miraron. Asintieron. La primera parte del plan consistía en algo que suena simple, pero que muy pocos ancianos se atreverían a hacer: recuperar el control legal de su propia vida. Ana los llevó a una pequeña oficina, modesta pero ordenada. Les sirvió café y abrió una carpeta. «Necesito que me cuenten todo», dijo. «Desde el principio. Sin miedo». Y ellos hablaron. Hablaron del amor que le tuvieron siempre a sus hijos. De las veces que se quedaron sin cenar para que ellos comieran. De cómo hipotecaron su futuro para pagar estudios, caprichos, bodas. De cómo, poco a poco, esos mismos hijos dejaron de llamar, de visitar, de preguntar. Y de cómo, finalmente, los empujaron fuera de su propia casa. Ana tomó notas. Pero no solo tomaba notas, tomaba partido. «Escuchen», dijo al final. «Legalmente, aún hay cosas que podemos hacer. Primero, vamos a revisar la titularidad de la casa. Segundo, vamos a fijar, ante notario, un usufructo vitalicio. Eso significa que ustedes tendrán el derecho de vivir en esa casa mientras estén vivos. Tercero, vamos a cambiar el testamento. Y cuarto», hizo una pequeña pausa, «si ustedes quieren, vamos a decidir qué heredan sus hijos. Si es que heredan algo». Tomás la miró, con un brillo extraño en los ojos. «¿Y por qué hace todo esto por nosotros?», preguntó. Ana sonrió levemente. «Porque hace muchos años, cuando nadie daba nada por mí, Clara me dejó quedarme en clase después de hora, me trajo libros de su casa y me ayudó a creer que no estaba destinada a repetir la historia triste de mi familia. Porque yo no olvido a quien me salvó. Y porque lo que les han hecho, es inaceptable». Clara apretó los labios para contener las lágrimas. «Pero antes de hacer todo eso», añadió Ana, «necesito saber con qué recursos contamos». Tomás miró a Clara. Clara asintió. Y entonces, frente a Ana, abrieron la maleta. La mesa se llenó de sobres, billetes y libretas. Ana arqueó las cejas. «Han sido más prudentes que muchos jóvenes», comentó. «Con esto, podremos pagar todos los trámites, blindar la casa, arreglarla, y garantizarles una jubilación digna. No se preocupen por el dinero. Preocúpense por una única cosa: decidir qué quieren hacer con su vida, y con su casa». Clara, pensativa, preguntó. «¿Sabes si alguien vive ya en nuestra casa?». Ana tomó el móvil y buscó información. Los anuncios de alquiler no tardaron en aparecer. Vio una foto de la fachada. Suspiró. «Sí. La han puesto en alquiler. Y parece que ya hay inquilinos». Tomás frunció el ceño. «¿Qué tipo de inquilinos?». «Una pareja joven», respondió Ana. «Con una niña pequeña. No son los culpables. Ellos solo han alquilado una casa. No saben nada de ustedes». Tomás se quedó callado. Clara también. Y aquí, justo aquí, nace la idea más insólita de la historia. «¿Puedes conseguir su teléfono?», preguntó Tomás. Ana lo miró con curiosidad. «Claro. Pero, ¿para qué?». Tomás no sonrió, pero sus ojos sí. Había una chispa nueva, casi traviesa. «Quiero hablar con ellos», dijo. «Quiero realquilar mi propia casa». Ana lo entendió enseguida. Y aunque la idea era extraña, no era ilegal, si se hacía bien. Llamaron a la pareja. Fueron prudentes, amables, respetuosos. Tomás se presentó como un propietario anterior de la casa, alguien que la conocía bien. Les explicó que él y su esposa estaban pasando por un mal momento,
que necesitaban un lugar donde vivir, y que estarían dispuestos a ayudarles con parte del alquiler a cambio de poder ocupar una habitación y cuidar la casa, atender reparaciones, mantener todo en perfecto estado. Esa noche, en un pequeño bar de barrio, se reunieron por primera vez. La pareja, Laura y Daniel, venían con la niña de la mano. No eran villanos, no eran cómplices de nada. Eran, como tantos otros, gente normal atrapada en un sistema donde las casas son mercancías y no hogares. Tomás y Clara se presentaron con humildad. No ocultaron su historia. Tampoco se recrearon en el drama. Solo dijeron la verdad. Laura los miró en silencio. ¿Sus hijos los han echado de su propia casa, para alquilárnosla a nosotros?, preguntó, con incredulidad. Así es, respondió Clara, con una serenidad dolorosa. Daniel apretó la mandíbula. Mire, nosotros no sabíamos nada. No queremos problemas. Pero saber que estamos viviendo en la casa de unos padres expulsados, no nos deja tranquilos. Tomás se inclinó hacia ellos, con una mirada transparente. No queremos que ustedes pierdan su hogar. Solo queremos recuperar el nuestro. Podemos ayudarnos mutuamente. Y aquí viene un punto clave. A veces, la justicia no la hacen los tribunales. La hacen las personas corrientes, cuando deciden no mirar hacia otro lado. Laura y Daniel se miraron. Luego miraron a su hija, que jugaba distraída con una servilleta. Queremos ayudarles, dijo Laura. Díganos qué necesitan. Ana intervino entonces, con la calma de quien sabe mover los hilos sin romperlos. Lo que vamos a hacer, explicó, es simple. Ustedes seguirán pagando el alquiler a los hijos, tal como está firmado. Pero a partir de ahora, realquilarán la vivienda, con contrato aparte, a este matrimonio, Tomás y Clara. Ellos vivirán allí como inquilinos suyos. Cuidarán de la casa, les ayudarán con los gastos, y ustedes tendrán la seguridad de que alguien de confianza protege el hogar cuando no estén. Todo quedará por escrito. Todo será legal. Y mientras tanto, nosotros iremos preparando otra cosa. ¿Otra cosa?, preguntó Daniel. Ana sonrió con un destello en la mirada. El documento que blindará a estos dos para siempre, el usufructo vitalicio y el Nuevo Testamento. Se estrecharon manos. Se firmaron papeles. Se hizo todo con una discreción tan perfecta que los hijos nunca sospecharon nada. Pocas semanas después, Tomás y Clara subían las escaleras de su casa de siempre. La casa en la que habían visto crecer a sus hijos. La casa de los primeros pasos, las primeras navidades, los cumpleaños, las discusiones, los abrazos. La casa de la que los habían echado. Solo que ahora, regresaban por la puerta grande. Con llaves nuevas. Con un contrato en la mano. Y con una abogada dispuesta a hacer de escudo. ¿Puedes imaginar lo que sintieron al entrar de nuevo en el salón, al tocar los muebles, al oler los recuerdos? Clara apoyó la mano en la pared del pasillo. Hola, vieja amiga, susurró. Pensabas que ya no volveríamos, ¿eh? Tomás caminó hasta el dormitorio, abrió la ventana y dejó que entrara el aire fresco. Se sentía diferente. No era un regreso humillado. Era un regreso consciente. No eran mendigos pidiendo permiso. Eran dueños recuperando su historia. Y mientras tanto, afuera, sus hijos seguían creyendo que cobraban un alquiler normal de una pareja joven con una niña. Ignoraban que, entre esas paredes, sus propios padres estaban volviendo a tejer el futuro con la paciencia de quien ha aprendido que el tiempo siempre juega del lado de los que esperan, y no de los que traicionan. Pero no te engañes, el gran golpe aún no había llegado. Lo que estaba por ocurrir, sellado ante notario, cambiaría la herencia de esa familia para siempre. Y cuando los hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, ya sería demasiado tarde. La justicia silenciosa. Pasaron unos meses. Tomás y Clara se adaptaron a su nueva vida dentro de la vieja casa. Convivían en armonía con Laura, Daniel y la niña, que los veía como unos abuelos adoptivos. La casa, que antes parecía fría, llena de tensión y reproches, comenzó a llenarse de risas suaves, olor a comida casera, música baja en la radio y conversaciones tranquilas en el pasillo. Clara enseñaba a la niña a hacer bizcochos.
Tomás le contaba historias de cuando las cosas se arreglaban hablando en la puerta de la calle, no por mensajes de móvil. En medio de todo eso, los documentos se preparaban. Ana gestionó cada detalle con precisión quirúrgica. Se revisaron escrituras antiguas, se reconstruyó el historial de la propiedad, se estudiaron las posibles artimañas legales que los hijos podrían intentar usar. Y entonces llegó el día. En una notaría de barrio, sin grandes ceremonias, se firmó el documento que lo cambiaría todo, el usufructo vitalicio a favor de Tomás y Clara. Eso significaba que, aunque la casa figurase legalmente en manos de los hijos, el derecho a vivir en ella, disfrutarla y decidir sobre su uso mientras ellos estuvieran vivos, les pertenecía exclusivamente a ellos. Era como poner un candado sobre el futuro, y la llave entregársela solo a los viejos. Después, se firmó el Nuevo Testamento. Clara respiró hondo cuando Ana se lo explicó por última vez, con palabras claras. ¿Están seguros de esto?, les preguntó. Es una decisión fuerte. Tomás y Clara se miraron. En sus ojos no había odio, pero sí una certeza forjada en el dolor. Nuestros hijos decidieron que no necesitaban a sus padres, dijo Tomás. Solo nuestros bolsillos. Que aprendan ahora lo que significa vivir sin esperar nada de nosotros. Clara añadió, con voz suave. Queremos que esta casa, cuando muramos, pase a manos de alguien que no nos haya tratado como un estorbo, sino como personas. Queremos que sirva para hacer el bien. La protectora de animales, recordó Ana. Sí, asintió Clara. Nuestro último acto será cuidar de aquellos que dependen de la bondad de otros. Ya que nuestros hijos no supieron qué hacer con nuestro amor, quizá algunos animales sí sepan qué hacer con nuestro hogar. El testamento se firmó. La casa fue designada, después de su muerte, para una protectora de animales. Ningún hijo fue nombrado heredero. Ni uno solo. Una parte del dinero de la maleta se usó para arreglar la casa, reforzarla, pintarla, hacerla cálida de nuevo. Otra parte se gastó en honorarios, trámites y seguros. El resto, sabiamente invertido, les garantizaba una vejez digna, comida caliente, medicinas, tranquilidad. Cuando todo estuvo listo, Ana se recostó en la silla de su despacho y los miró. Ya está. Están blindados. Legalmente, nadie puede echarles de su casa. Y cuando ustedes falten, sus hijos no podrán reclamar nada. Ni la casa, ni el dinero, ni la voluntad. Tomás asintió despacio. No queríamos llegar a esto, confesó. No era nuestro sueño dejar a nuestros hijos sin nada. Pero fueron ellos los que empezaron por dejarlos a ustedes sin todo, respondió Ana, sin titubeos. Esto no es venganza. Es coherencia. La vida, sin embargo, siempre se encarga de llevar las noticias donde más duelen. Un día, los hijos llamaron. No llamaban para saber cómo estaban. Nunca lo hacían. Llamaban porque algo no les cuadraba, llevaban meses cobrando el alquiler puntualmente, pero un vecino les había comentado, con la ligereza del chisme, que los viejos estaban de vuelta en la casa. Al principio no lo creyeron. Se rieron. Luego se inquietaron. Hasta que un fin de semana, decidieron presentarse sin avisar. Llegaron con ropa cara, perfume fuerte y rostros tensos. Subieron las escaleras como si aún fueran su territorio indiscutible. Llamaron al timbre. La puerta se abrió. Y allí, frente a ellos, estaban Tomás y Clara. En su propia casa. Con ropa sencilla, pero bien planchada. Con los ojos cansados, pero serenos. La incomodidad se pudo cortar. Los hijos parpadearon, como si no entendieran lo que veían. ¿Qué hacen aquí?, escupió el mayor, sin filtros. Tomás respiró profundo. Vivir, respondió. En nuestra casa. Esta casa es nuestra, replicó el hijo. La pusimos a nuestro nombre. Ustedes la firmaron. Y nosotros la alquilamos. Ustedes no. Ana, que estaba allí aquel día, porque todo estaba previsto, apareció desde el salón, sosteniendo una carpeta. Eso era antes, intervino con calma. Ahora, legalmente, las cosas han cambiado. Los hijos la miraron, furiosos. ¿Y usted quién es? Soy la abogada de sus padres, respondió.
Y la persona que se ha asegurado de que ningún papel que ustedes hayan firmado en el pasado pueda justificar lo que les hicieron. Extendió los documentos sobre la mesa. Aquí tienen, dijo, el usufructo vitalicio. Sus padres tienen derecho a vivir aquí hasta el último día de su vida. Ni ustedes ni nadie puede echarlos. Si venden la casa, la venta quedará condicionada a ese usufructo. Nadie querrá comprar algo de lo que no puede disponer. Y además, abrió otra carpeta, el testamento. Cuando ellos mueran, esta casa no será suya. Pertenecerá a una protectora de animales. Ustedes no heredarán nada. Hubo un silencio pesado. Los hijos se quedaron pálidos. No pueden hacer esto, dijo la hija, apretando los dientes. Somos sus hijos. Nos lo merecemos. Clara la miró con una mezcla de tristeza y lucidez. ¿Merecer? Repitió. ¿Crees que la herencia se merece solo por tener nuestra sangre? La herencia verdadera se forma con gestos, con respeto, con presencia. Tú heredaste nuestros estudios, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. ¿Te acuerdas cuando te ibas a dormir y yo me quedaba despierta cosiendo para poder comprar tus libros? Eso ya lo recibiste. Lo demás, lo tiraste por la borda el día que nos echaste a la calle. Tomás añadió, con voz firme. No es que no queramos dejarles nada. Es que ustedes ya decidieron que no necesitaban nada de nosotros, salvo la casa. Y nosotros hemos decidido que lo único que nos pertenece de verdad es la dignidad. Eso, ya no lo negociamos. Los hijos levantaron la voz, amenazaron con demandas, gritaron palabras que supieron amargas incluso mientras las decían. Pero la abogada se mantuvo firme. Los documentos estaban en regla. La ley, por una vez, estaba del lado de los que siempre pierden. Cuando se dieron cuenta de que no podían hacer nada, se marcharon dando un portazo. Y en ese portazo, aunque ellos no lo supieron, no solo se cerró una puerta física. Se cerró la última oportunidad de reconciliarse con aquello que alguna vez llamaron hogar. ¿Te das cuenta? En su afán por quedarse con una casa, habían perdido algo infinitamente más valioso, el derecho a decir mis padres sin que la palabra se les cayera de la boca como una piedra. Lo único que merece la pena heredar. La vida siguió. Tomás y Clara envejecieron un poco más, sí, pero ahora envejecían en paz. Las mañanas se llenaron de olor a café y pan tostado, de la risa de la niña corriendo por el pasillo, de conversaciones tranquilas con Laura y Daniel en la mesa de la cocina. Cada tanto, llegaba una carta de la protectora de animales, agradeciendo la futura donación, contándoles historias de perros rescatados, de gatos callejeros que encontraban un sofá, de animales mayores que, como ellos, habían sido descartados y luego recuperados. Clara leía esas cartas con una ternura luminosa. Al final, decía, nuestra casa será refugio para los que no tienen voz. Para los que nadie quiere. ¿Qué mejor destino podría tener? Tomás sonreía. Nunca imaginé que nuestra última gran decisión sería adoptar, simbólicamente, a tantos animales, bromeaba. Míranos, echados por los hijos, pero rodeados de cariño por desconocidos. No eran ricos en el sentido convencional. No tenían mansiones, ni coches de lujo, ni cuentas ostentosas. Pero tenían algo más grande, un techo asegurado, una red de afectos, una abogada que velaba por ellos, una pareja joven que los consideraba familia, una niña que los miraba como un tesoro vivo. Y, sobre todo, una sensación interna que no se puede comprar con dinero, paz. A veces, por la tarde, se sentaban juntos en el salón, mirando la luz colarse por la ventana. Tomás, decía Clara, ¿crees que hicimos bien? Él se quedaba pensativo unos segundos. Hicimos lo único que podíamos hacer sin traicionarnos a nosotros mismos, respondía. Nuestros hijos eligieron el camino del interés. Nosotros hemos elegido el camino de la coherencia. No los hemos castigado. Solo les hemos dejado vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y aquí, ahora, la pregunta ya no es para ellos. Es para ti, que estás escuchando esto. ¿Qué es lo que de verdad merece la pena heredar? ¿Una casa? ¿Un dinero que se puede gastar en un abrir y cerrar de ojos? ¿O el recuerdo de haber acompañado a quienes te dieron la vida, cuando más te necesitaban? Porque escucha bien. Una herencia se puede perder con una firma.
Pero la vergüenza de haber abandonado a tus padres, esa no desaparece nunca. Quizá estés pensando en tus propios padres. En cómo los tratas. En cuánto tiempo hace que no los llamas, que no los visitas, que no preguntas si están bien de verdad. Quizá estés pensando en alguna palabra que dijiste y sabes que les dolió más de lo que dijeron. O tal vez eres tú el que se parece a Tomás y Clara. Tal vez estás cansado, decepcionado, sintiendo que te han dejado de lado. Tal vez crees que ya no importas, que tu historia terminó. Déjame decirte algo. Mientras tengas aliento, mientras tengas memoria, mientras tengas la capacidad de decir basta y defender tu dignidad, tu historia no ha terminado. Tomás y Clara no pudieron cambiar a sus hijos. No pudieron obligarlos a pedir perdón. Pero sí pudieron decidir, por última vez, qué hacer con lo que habían construido. Y eligieron algo que, aunque suene duro, es profundamente justo. Dejar su herencia allí donde pudiese convertirse en cuidado, refugio, cariño. Y no en un premio para la ambición. La casa, algún día, se llenará de huellas de animales rescatados, de colas moviéndose, de maullidos suaves en sofás viejos, de voluntarios barriendo pelos y dando de comer. Y alguien, quizás, leerá en una placa pequeña: esta casa fue donada por un matrimonio que decidió que nadie que dependiera del amor sería echado nunca más a la calle. Entonces, la historia de Tomás y Clara seguirá viva, aunque ellos ya no estén. ¿Y los hijos? ¿Qué heredarán ellos? Nada material. Solo un recuerdo incómodo, una lección silenciosa. La certeza de que, cuando tuvieron que elegir entre el amor y el dinero, eligieron mal. Ahora te toca a ti mirar dentro. Si tus padres aún están vivos, pregúntate: ¿hace cuánto tiempo no les abrazas? ¿Hace cuánto tiempo no les dices gracias? ¿Hace cuánto tiempo no los miras como lo que son, un milagro que se agota? ¿Y si ya no están? ¿Hay algún anciano cerca de ti al que puedas tratar con un poquito de la dignidad que nadie le dio? Porque al final, la verdadera herencia no es lo que recibimos. Es lo que dejamos en los corazones de los otros. Tomás y Clara dejaron algo claro. No puedes controlar cómo te trata la gente que amas. Pero sí puedes decidir qué haces con el amor que te queda. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con el tuyo? Si esta historia te ha removido algo por dentro, si has sentido un nudo en la garganta, si has pensado en alguien mientras la escuchabas, no lo ignores. Tal vez sea el momento de llamar a esa persona. O, al menos, de no repetir la historia de estos hijos. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, historias que duelen pero también despiertan, que te hacen pensar, sentir y mirar la vida desde otro lugar. ¿Sabes lo que viene ahora? Suscríbete a este canal. Déjale un like a este vídeo si esta historia te ha tocado el corazón. Y compártela con alguien que necesite recordar que los ancianos no son un estorbo. Son la raíz de todo lo que somos. Porque, al final, hay verdades que no se gritan. Se susurran en voz baja, como esta. No hay mayor pobreza que ser rico y no saber cuidar de quien te cuidó primero. ¿Y esa? Esa sí es una herencia que no querrás dejar.